¿Y si te dijera que ese vicio que tanto te avergüenza podría ser la señal de que has sido elegido por Dios? La mayoría lo oculta, lo reprime o lo niega. Pero en la palabra encontramos algo radicalmente diferente. En 2 Corintios 12:9, el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta afirmación no solo consuela, también revela una verdad profunda. Tus luchas no son casualidad, son el terreno donde Dios quiere manifestar su gloria. Hoy exploraremos cómo ciertos vicios, lejos de ser señales de condenación, pueden convertirse en evidencia de un llamado divino. Demostraremos cómo identificar estos indicios espirituales ocultos, comprender su propósito y transformarlos en herramientas de crecimiento. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde pequeños nos enseñan a esconder nuestras debilidades. Nos dicen que lo que está roto se desecha, que lo que es impuro se esconde y que si hay algo en ti que no puedes controlar es porque estás perdido. Pero ¿y si te dijera que eso que más te avergüenza, eso que no cuentas a nadie, eso que te hace llorar cuando nadie te ve, es exactamente lo que Dios está usando para formarte? En la lógica humana, los vicios son manchas. En la lógica divina, son materia prima para el milagro. Y es allí donde comienza una de las verdades más radicales del Evangelio. Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo revela una de las declaraciones más transformadoras de las Escrituras. Después de rogar 3 veces al Señor para que quitara de él un aguijón, una debilidad que lo atormentaba, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta no solo fue una revelación para Pablo, sino para todos nosotros. Porque esa debilidad, ese aguijón que Pablo no describe, pero que claramente le causaba dolor, no fue removido. Dios no lo quitó, lo dejó. No por crueldad, sino por propósito. Porque a través de eso, Dios estaba perfeccionando algo mayor. Muchos creen que sus vicios los descalifican del llamado divino, que la batalla que libran en secreto los separa de la voluntad de Dios. Pero la verdad es que Dios no evita tu debilidad. Él entra en ella, habita en ella, se manifiesta en ella. En los guiones de nuestra vida, el lugar más oscuro suele ser el escenario de la transformación. No es casualidad que los grandes hombres de Dios en la Biblia hayan pasado por momentos de profunda lucha interna. Moisés tenía problemas de ira y se resistía a hablar. David luchaba con el deseo y cayó en el pecado más grave. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Y aún así todos fueron elegidos. Todos fueron llamados. Porque Dios no busca a los limpios, busca a los dispuestos. Imagina por un momento que aquello que más odias de ti mismo es justo lo que Dios está usando para enseñarte dependencia, para trabajar tu carácter, para formarte con humildad. ¿Qué pasaría si tus caídas no fueran interrupciones, sino parte del entrenamiento? Muchos quieren ministerio, quieren propósito, quieren unción, pero olvidan que Dios no unge desde la cima. Él unge en el desierto. La unción no cae sobre quienes ya llegaron, sino sobre quienes están dispuestos a pasar por el proceso. Cuando miramos la vida de José, vemos una historia de dolor, traición y abandono. Fue vendido por sus hermanos, esclavizado, encarcelado injustamente. Podría haber desarrollado amargura, vicios de resentimiento, sed de venganza. Y sin embargo, fue allí, en la oscuridad de una prisión egipcia, donde Dios lo formó, lo preparó y en el momento perfecto lo exaltó. No porque José fuera perfecto, sino porque estaba preparado. El carácter que se forja en la lucha
es el que puede sostener el peso del llamado. El problema no es que tengas un vicio, el problema sería que no sientas nada, que hayas caído tanto que ya no te importe. Pero si todavía luchas, si aún lloras, si dentro de ti hay una batalla entre lo que haces y lo que sabes que deberías hacer, eso es señal de que el Espíritu Santo está activo en tu vida, no te ha soltado, no te ha desechado, aún estás en el horno. Y aunque arda, aunque duela, el fuego no es para destruirte, es para purificarte. Mira lo que dice Isaías 48:10. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. El crisol es el lugar donde el metal se somete al calor para ser refinado. Y en el lenguaje espiritual, ese calor puede tomar muchas formas. Adicciones, pensamientos que no puedes controlar, hábitos que vuelven una y otra vez. Pero lo que importa no es la lucha, sino lo que permites que Dios haga con ella. He escuchado personas decir, no puedo servir a Dios, todavía estoy atado al alcohol, o no soy digno, sigo cayendo en el mismo pecado. Y esas frases, aunque suenan espirituales, en realidad son mentiras disfrazadas de humildad. Porque el enemigo quiere que creas que hasta que no seas perfecto, Dios no puede usarte. Pero la Biblia muestra todo lo contrario. Dios usó a Jonás incluso cuando huía. Usó a Pedro aunque era impulsivo y temperamental. Y usó a Pablo, un ex perseguidor de cristianos, para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Si aún tienes un vicio, si aún hay una parte de ti que necesita ser redimida, no huyas de Dios. Corre hacia Él, porque es ahí, justo en ese lugar donde te sientes más roto, donde Él quiere revelarse. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cerca de los que ya superaron todo, sino de los que están quebrados. Esa es la belleza del reino. Lo que el mundo desprecia, Dios lo abraza. Y no se trata de romantizar el pecado, no se trata de justificar la adicción o de minimizar el daño. Se trata de entender que Dios no está esperando que seas fuerte para llamarte. Él te llama en medio de tu debilidad. Y es su poder el que te sostiene. La victoria no es tuya, es suya. Pero para que su poder se perfeccione, primero debes reconocer tu debilidad. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que eres el único luchando con eso, que nadie más lo entendería, que si lo contaras te rechazarían. Pero la verdad es que todos en algún momento hemos tenido un aguijón. Todos tenemos algo que nos recuerda nuestra necesidad constante de la gracia. Lo que te hace diferente no es tu lucha, es tu decisión de no rendirte. Quizás nadie lo ve, quizás sirves en tu iglesia, sonríes, aparentas tenerlo todo bajo control, pero por dentro estás cansado de la lucha, has pensado que no vales, que no eres suficiente, que ya caíste demasiadas veces. Y aquí es donde quiero que escuches esto con todo tu corazón. La caída no es el final, es el inicio del milagro. Si decides levantarte con Dios. En Miqueas 7:8 hay una declaración poderosa. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esa es la postura del elegido. No es el que nunca cae, es el que se levanta con la ayuda de Dios una y otra vez, porque el justo cae 7 veces, pero se levanta. No por su fuerza, sino porque la mano de Dios lo sostiene. En una ocasión escuché a un pastor decir: Dios no usa vitrinas de trofeos, usa hospitales espirituales. Y me quedó grabado, porque eso es la iglesia. No un lugar para los que ya lo tienen todo resuelto, sino un refugio para los que aún están
siendo sanados. Así que si estás luchando, si aún tienes un vicio, no te escondas, no huyas. Estás exactamente donde Dios puede empezar a usarte. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. No por los justos, no, sino por los pecadores. Y cuando eligió a sus discípulos, no fue a buscarlos a la sinagoga, sino a la orilla del mar, en medio de redes, trabajo y vidas comunes. Porque Él no busca apariencias, busca corazones dispuestos. Quizás tu vida no se ve como quisieras, quizás estás cansado de caer, pero eso no detiene a Dios. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, sabía exactamente con quién hablaba. Sabía de sus 5 maridos. Sabía que el hombre con el que vivía no era su esposo. Y aún así, le ofreció agua viva. No la rechazó, no la condenó, no la evitó. La eligió, la usó como testigo en su ciudad. Porque donde el mundo ve una historia de fracaso, Dios escribe un testimonio de redención. Tu vicio, tu lucha, tu adicción no son el fin. Son el campo de entrenamiento. Y si estás dispuesto a entregarle ese lugar a Dios, Él lo transformará. La pregunta no es si eres perfecto, es si estás dispuesto a será moldeado. Porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Así que no te rindas, no te escondas. Si tienes alguno de esos vicios que te atormentan, no eres menos espiritual. Eres un candidato perfecto para ser usado por Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia no es solo para perdonarte, es para levantarte, para empoderarte, para enviarte. No eres basura, no eres un caso perdido, eres barro en manos del alfarero. Y aunque ahora sientas que estás quebrado, Él puede tomar esos pedazos y formar algo glorioso. Solo tienes que entregarte, dejar de luchar solo, abrir tu corazón y creer que incluso en tu peor versión, Dios ya vio el propósito que puso dentro de ti. Si aún estás luchando, eso significa que no has perdido, que sigues respirando, que Dios no ha terminado contigo. Así que levanta la cabeza, porque incluso con ese vicio, incluso con esa lucha, incluso con ese peso, sigues siendo un elegido de Dios. A veces no comprendemos que lo que parece un ataque del enemigo es en realidad una alarma espiritual que Dios está permitiendo para despertar algo en nuestro interior. Los vicios por su naturaleza se presentan como cadenas, parecen hábitos oscuros que lentamente van consumiendo el alma, repitiéndose como ciclos sin final. Pero desde una perspectiva espiritual, muchos de esos ciclos persistentes no son solo ruina, son señales de que hay un área donde la batalla es más intensa porque el enemigo está tratando de impedir que se despierte tu propósito. Cuando entiendes esto, dejas de verte como un caso perdido y empiezas a entender que estás en medio de una guerra y que tu lucha tiene un sentido más profundo de lo que imaginas. El enemigo no pierde el tiempo atacando lo que no tiene valor. La insistencia con la que algunos vicios regresan a tu vida no es prueba de debilidad únicamente, sino también de amenaza. El infierno sabe que dentro de ti hay una semilla que si germina puede cambiar muchas cosas. Por eso hay áreas donde parece que nunca logras avanzar del todo. Intentas dejar ese comportamiento, ese hábito, esa reacción, pero vuelve. No por accidente, sino porque el adversario sabe que si te liberas, si te fortaleces, si te levantas con entendimiento, su influencia sobre ti se rompe. Y entonces el propósito para el cual fuiste elegido se activa con poder. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no es una metáfora suelta, sino una revelación estratégica.
El león no ruge para anunciarse. Ruge cuando ya ha rodeado a su presa, cuando está listo para atacar. El hecho de que enfrentes tentaciones repetidas, pensamientos que no cesan, impulsos que parecen incontrolables, puede ser evidencia de que ya fuiste rodeado no para destruirte completamente, sino porque el enemigo teme lo que puedes llegar a ser si despiertas espiritualmente. Hay momentos en los que el vicio deja de ser solo una debilidad y se convierte en una frontera espiritual. Y es en esa frontera donde Dios se manifiesta con mayor poder. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo. Parecía que estaban acorralados, el mar frente a ellos, el ejército de Faraón detrás. Pero justo en esa aparente trampa, Dios abrió camino. Así también muchas veces parece que estás atrapado entre tu deseo de cambiar y la fuerza de lo que te ata. Pero ese punto exacto de presión es donde Dios quiere mostrar su gloria. La opresión espiritual no siempre se presenta con violencia visible. A veces llega como adicción sutil, como pensamientos que no puedes detener, como una rutina que no puedes romper. Pero el propósito de esa opresión es silenciar la voz que Dios puso dentro de ti. Cuando el enemigo no puede detener tu fe, intenta distraerte. Y lo hace con vicios que consumen tu tiempo, tu energía, tu claridad. Pero cada vez que vuelves a sentir ese peso, no lo veas como simple derrota. Reconoce que Dios está mostrando el área exacta que quiere redimir. En Efesios 6:12 se declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos recuerda que lo que estás enfrentando en el plano físico es solo una manifestación de una guerra espiritual más profunda. Los vicios que se repiten no son solo una batalla de voluntad, son el eco de una resistencia espiritual. Por eso no basta con fuerza humana, se requiere una intervención divina. Y esa intervención no comienza cuando eres perfecto. Comienza cuando estás dispuesto a entender que lo que estás enfrentando no es casualidad, sino parte del proceso que Dios está permitiendo para despertarte. La palabra nos muestra que Dios a menudo permite que sus hijos pasen por procesos donde parecen debilitados para que descubran la fuente real de su fortaleza. Cuando Gedeón fue llamado a liberar a Israel, no lo hizo con un ejército numeroso. Dios redujo sus fuerzas a solo 300 hombres porque no quería que el pueblo pensara que la victoria vendría de su capacidad. De la misma manera, cuando estás luchando con algo que parece más grande que tú, lo que realmente está ocurriendo es que Dios está preparando una victoria donde solo Él pueda recibir la gloria. Tu esfuerzo humano no basta, pero su espíritu sí. Hay una profundidad que solo se alcanza cuando reconoces que tu batalla tiene un propósito. Y ese propósito no es condenarte, sino quebrar la autosuficiencia. Cuando estás cansado de caer, cuando reconoces que no puedes más, cuando entiendes que sin Dios no puedes avanzar, entonces comienza el verdadero despertar. Y ese despertar es espiritual. El Espíritu Santo no es una emoción momentánea, es una persona viva que habita en ti, que te convence, que te fortalece, que te guía. Si cada vez que caes sientes dolor, si cada vez que repites ese patrón te invade una tristeza santa, eso es el Espíritu dentro de ti, diciéndote que aún no has sido abandonado, que aún estás siendo llamado. En Isaías 61 se nos exhorta: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este llamado a levantarse no es para los que están erguidos, es para los que están caídos. Y la gloria no se manifiesta antes de la caída, sino después.
Cuando Dios ve que has sido quebrantado pero no destruido. Cuando a pesar del cansancio decides volver a intentarlo. Ese es el momento en que el enemigo comienza a perder terreno. Porque ya no te controla la vergüenza. Ya no te limita el miedo. Ya no estás tratando de esconderte. Estás despertando. Muchos piensan que despertar espiritualmente es un evento lleno de luz y paz. Pero en realidad el verdadero despertar suele comenzar en la oscuridad. Como cuando Lázaro fue llamado por Jesús desde la tumba. Él no salió caminando por decisión propia. Fue la voz de Cristo que lo despertó, que lo llamó fuera, que lo revivió. Así también muchos están atrapados en sus tumbas espirituales, rodeados por el olor del pecado, envueltos en ropas de muerte. Pero cuando la voz de Dios resuena, no hay vicio que pueda retener al que ha sido elegido. La tumba no define tu historia. La voz que te llama es más fuerte que la cadena que te ata. El enemigo no quiere que entiendas esto, por eso te mantiene ocupado, cansado, distraído. Pero si logras hacer una pausa, si logras mirar más allá de la culpa, descubrirás que tu vida está marcada, que no eres cualquiera, que hay un propósito sobre ti y que esos vicios no son el final, sino el inicio de una transformación profunda. No puedes vencer lo que no reconoces y no puedes sanar lo que ocultas. Pero cuando traes tu lucha a la luz, cuando la confiesas delante de Dios, algo se rompe en el mundo espiritual. La Biblia dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta confesión no es solo una acción, es un acto de guerra. Porque cada vez que hablas tu lucha, el enemigo pierde el poder de acusarte en secreto. Y la luz de Cristo comienza a transformar lo que antes era una fortaleza del pecado en un altar de redención. A lo largo de las Escrituras se repite una y otra vez el patrón del despertar a través del quebranto. Israel se alejaba de Dios, caía en idolatría, se volvía esclavo de sus enemigos. Pero en medio del dolor clamaban. Y Dios respondía. No porque fueran fieles, sino porque eran suyos. Y cuando algo le pertenece a Dios, Él no lo abandona. Aunque caigas, aunque falles, aunque repitas el error 1000 veces, si eres de Él, Él vendrá por ti. Porque su pacto no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. El despertar espiritual no siempre viene por la oración ferviente. A veces viene por el quebranto, por tocar fondo, por no poder más, por llegar al límite. Y en ese lugar donde no quedan fuerzas es donde finalmente dejas de luchar solo. Donde sueltas el orgullo, donde admites tu necesidad. Y allí Dios actúa. No porque lo merezcas, sino porque te ama. Porque desde antes de que cayeras, Él ya te había visto levantado. Desde antes de que pecaras, Él ya había diseñado tu redención. Nada de lo que enfrentas ha tomado a Dios por sorpresa. Él sabe cómo convertir el lodo en gloria, cómo hacer de un perseguidor un apóstol, cómo transformar un adicto en un adorador. No hay vicio que tenga más poder que la sangre de Cristo. No hay cadena que pueda resistir al nombre de Jesús. Y si estás escuchando esto, si estás leyendo estas palabras, es porque Dios está hablando. No con condena, sino con urgencia. No con juicio, sino con propósito. No para señalarte, sino para despertarte. Tu batalla no es en vano, tu dolor no es inútil y tu debilidad no es final. Es un llamado, una sacudida divina. Porque Dios no permitirá que te acomodes en lo que te destruye. Él removerá tu comodidad si es necesario, con tal de que despierte, porque has sido elegido. Y el precio de tu llamado es que no podrás vivir como todos los demás. No podrás ignorar lo que otros ignoran. No podrás callar lo que el Espíritu quiere hablar a través de ti. Has sido marcado. Y por eso, incluso tus vicios están siendo usados
como instrumentos de corrección, formación y despertar espiritual. Este no es tu final, es tu punto de inflexión. Y aunque ahora parezca confuso, más adelante verás que todo tenía un propósito, que incluso los momentos más oscuros estaban guiados por una mano invisible que jamás te soltó. Y entonces entenderás que ese vicio, que esa lucha, que esa debilidad era en realidad una puerta. Una que Dios usó no para condenarte, sino para despertarte. Hay luchas que se repiten con tal intensidad que terminan marcando nuestra percepción de identidad. Esos vicios constantes que regresan una y otra vez, aún después de intentos sinceros por superarlos, nos hacen pensar que algo está mal con nosotros, que tal vez no tenemos lo necesario para vivir una vida santa. Sin embargo, lo que muchos no ven es que esas batallas tan persistentes no siempre son señales de condenación. En muchos casos son señales de un llamado especial. Donde hay una lucha intensa, muchas veces hay también un destino que está siendo ferozmente resistido. La Escritura está llena de ejemplos en los que una lucha prolongada se convierte en el escenario que revela el verdadero propósito. Hay patrones de oposición que no tienen explicación lógica si no se entiende la dimensión espiritual del llamado. El enemigo no invierte recursos en perseguir lo que no representa una amenaza. Aquello que te persigue con fuerza muchas veces apunta directamente a la asignación que tienes sobre tu vida. Lo que no puedes vencer con facilidad podría ser el mismo lugar donde Dios quiere darte autoridad espiritual para levantar a otro. Lo que hoy parece una cadena puede convertirse en una plataforma si entiendes lo que está en juego. El apóstol Pablo dejó un registro de esta tensión espiritual cuando escribió en Romanos 7:19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta confesión no provino de un nuevo creyente, sino de un hombre lleno del Espíritu, con una revelación profunda y con un ministerio apostólico vigente. Esto demuestra que incluso aquellos que han sido llamados por Dios pueden enfrentarse a una batalla interna, constante, que no cesa fácilmente. La presencia de esa lucha no elimina el llamado, la intensifica, porque quien ha sido elegido para manifestar la gloria de Dios antes debe pasar por el fuego de la contradicción interna. En la vida de Pedro vemos cómo su impulsividad lo llevó a negar al Señor 3 veces. La vergüenza de esa acción pudo haberlo destruido. Pero en Juan 21, Jesús no lo reprende ni lo descarta. Le pregunta 3 veces si lo ama, restaurando con cada pregunta lo que antes fue negación. Y es en esa restauración donde Jesús le revela su verdadera función: apacienta mis ovejas. La lucha de Pedro con el temor y la impulsividad fue persistente, pero no fue su final. Fue la antesala de su comisión. De la misma forma, ese vicio que parece perseguirte tiene más que ver con tu futuro que con tu pasado. No es la evidencia de tu ruina, sino el anuncio de tu asignación. El enemigo busca silenciar a quienes tienen una voz que traerá transformación. Aquel que está destinado a romper cadenas será atacado precisamente con cadenas. El que tiene un llamado a la pureza será asediado por pensamientos impuros. El que fue creado para liberar será tentado a vivir como esclavo. Esto no se debe a debilidad exclusivamente, sino a propósito. En el ámbito espiritual, la resistencia suele indicar dirección. Cuanto mayor es la oposición, mayor es el peso de lo que está siendo protegido. Si la batalla ha sido prolongada, si el vicio ha sido insistente, si el ciclo parece interminable, es porque hay algo muy valioso en juego. En Efesios 1:4 se afirma que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo no declara que fuimos escogidos porque éramos santos,
sino que fuimos escogidos para hacerlo, lo que implica un proceso. Y en ese proceso la lucha es parte integral. Los vicios constantes no te excluyen de esa elección. Son las áreas donde el proceso de santificación está siendo más activo, donde Dios está puliendo con mayor intensidad porque sabe lo que depositó dentro de ti. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, no fue para que cayera, sino para que confrontara. Y en ese enfrentamiento el enemigo intentó atacar la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, el ataque no fue sobre su poder, sino sobre su identidad. De la misma forma, los vicios que te asedian buscan sembrar una duda permanente en tu mente sobre quién eres. Pero no eres lo que haces en tu momento más débil. Eres lo que Dios dijo desde antes de tu primer respiro. Si eres perseguido con insistencia en un área específica, no asumas que eso significa que estás lejos de Dios. Podría ser la evidencia de que estás más cerca de una revelación profunda de quién eres realmente. La constancia de ciertos pecados no siempre es señal de rebeldía, sino de conflicto espiritual, porque lo que está en ti no se alinea con lo que estás haciendo. Y esa contradicción genera guerra. Una persona que ha sido marcada por Dios no puede pecar con comodidad. Puede caer, puede tropezar, pero nunca se sentirá en casa en medio de su caída. Hay una incomodidad santa que lo persigue. Y esa incomodidad es parte de la evidencia del Espíritu obrando. No has sido abandonado, has sido separado. Y por eso mismo, lo que otros pueden tolerar sin conflicto, tú no puedes. Lo que otros viven como normal, a ti te quita la paz. Porque el que ha sido elegido no puede conformarse con una vida común. En Hebreos 12:6 se dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es castigo por rechazo, es formación por pertenencia. Si estás en constante corrección, si sientes que Dios no te deja vivir en paz con tu pecado, es porque te considera suyo. Él no disciplina a los que no le importa. Disciplina a quienes ha recibido como hijos. Y esa corrección persistente, que a veces se manifiesta como repetición del mismo problema, es parte de su trato formativo. No está siendo destruido, está siendo preparado. Lo que estás enfrentando no define tu futuro, pero puede modelar tu carácter si lo entregas a Dios. Esa área de tu vida que ha sido un campo de batalla puede ser transformada en un testimonio que libere a otros. Pero primero tienes que entender que la constancia de la lucha no es sinónimo de derrota. Es una señal de que has sido separado para algo que aún no ves con claridad. La tentación que regresa con fuerza tiene una raíz profunda y solo puede ser tratada con profundidad espiritual. No se trata solo de estrategias prácticas, sino de una renovación del entendimiento, como se describe en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El enemigo es astuto y su objetivo es desgastarte. Quiere que pienses que si no lo has vencido todavía, entonces nunca lo harás. Pero lo que no te dice es que la insistencia de su ataque es porque no ha podido vencer tu esencia. A pesar de todo lo que has enfrentado, sigues buscando a Dios, sigues clamando, sigues creyendo. Y esa perseverancia es la evidencia de que no estás vencido. Has sido atacado, pero no destruido. Has caído, pero no has sido abandonado. Estás siendo pulido, no descartado. Hay llamados que no se activan hasta que se pasa por el quebranto. Hay unción que no llega sin primero conocer la fragilidad. Por eso, si sientes que hay una lucha que te persigue sin cesar, no la veas como un castigo eterno. Obsérvala como una señal. Hay algo en ti que el enemigo quiere sofocar.
algo que Dios quiere despertar. Y ese conflicto entre dos reinos se manifiesta como una batalla interna que parece interminable. Pero esa guerra es temporal y su propósito es eterno, porque cada lágrima que derramas en medio de la lucha está siendo recogida por aquel que te llamó. No estás solo en esa batalla. El cielo no es indiferente. Hay ángeles que han sido enviados a pelear contigo. Hay promesas que aún están vigentes y hay un futuro que no ha sido cancelado. La lucha constante es muchas veces la puerta previa a una revelación poderosa. Cuando Jesús salió del desierto, comenzó su ministerio con poder. La tentación fue intensa, pero fue el último obstáculo antes de la activación plena de su propósito en la tierra. Si tú estás atravesando una lucha que no cede, es probable que estés en la antesala de algo mayor. No te detengas. Has sido elegido. Y precisamente por eso hay una oposición que no experimentan todos. No todos enfrentan las mismas batallas porque no todos tienen el mismo destino. No es señal de fracaso, es señal de asignación. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear desde la vergüenza y comienzas a pelear desde la identidad. No eres un esclavo tratando de agradar a Dios. Eres un hijo. Y esa lucha que enfrentas es parte de tu formación para llevar a cabo la obra que fue preparada para ti desde antes de la fundación del mundo. El que ha sido llamado será confrontado. El que ha sido separado será purificado. El que ha sido marcado será probado. Pero al final, lo que Dios comenzó, lo terminará. Filipenses 1:6 lo dice con claridad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa perfección no ocurre sin proceso. Y ese proceso incluye luchar contra vicios que parecen imposibles. Es imposible de vencer. Pero esa lucha no será eterna. Hay un final. Y en ese final tu llamado será claro, tu carácter será firme y tu victoria será completa. No todo el que cae siente culpa. No todo el que peca derrama lágrimas. No todo el que tropieza quiere volverse atrás. Pero si dentro de ti, después de haber fallado, se despierta una tristeza que no puedes ignorar, un peso que no puedes cargar y una necesidad urgente de volver a la presencia de Dios, eso no es producto de tu moral ni de tu conciencia humana. Es evidencia de que el Espíritu Santo ha marcado tu alma y no te dejará vivir cómodo en lo que un día Dios ya declaró como indigno de ti. La culpa que sientes no es una condena, es una señal. Una voz divina que te recuerda que no fuiste creado para quedarte allí. Es el eco celestial que te despierta cuando la oscuridad quiere cubrirte. Porque el Espíritu que habita en ti no tolera la mentira, la hipocresía, ni la permanencia en lo que te contamina. Y cuando Él te marca, no te concede descanso hasta que regreses. No importa cuánto te alejes, ni cuántas veces intentes callar esa voz. Porque si eres suyo, no podrás vivir en paz con lo que lo entristece. Podrás resistir un tiempo, pero tarde o temprano, la incomodidad interior te alcanzará. Porque el espíritu no calla cuando el propósito está en peligro. El verdadero temor no está en la culpa. El verdadero peligro es no sentir nada. El silencio interno, la sequedad del alma, la normalización del pecado. Cuando alguien puede caer y no sentir tristeza, cuando alguien puede vivir en desobediencia, sin conflicto, cuando alguien puede quebrar el corazón de Dios sin quebrarse por dentro, ahí sí hay motivo para alarmarse. Pero si tú todavía lloras después de haber caído, si hay algo dentro de ti que no puede aceptar la derrota como destino, si incluso en el polvo sientes que hay algo en lo profundo llamándote hacia arriba, eso solo significa una cosa: no has sido abandonado, has sido elegido. Y el Espíritu que habita en ti no ha terminado su obra. En Juan 16:8 Jesús dijo que cuando el Espíritu viniera, convencería al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Esa es una de sus funciones principales. No simplemente consolar, no solamente llenar, sino también confrontar. Y esa confrontación no es cruel, es amorosa, porque solo el amor verdadero tiene el valor de incomodar. Solo un Dios que te conoce desde antes de tu nacimiento tiene la autoridad para señalarte sin destruirte, corregirte sin rechazarte y restaurarte sin avergonzarte. El Espíritu no te acusa como lo hace el enemigo. El acusador te condena para alejarte. El Espíritu te convence para traerte de regreso. El salmista lo entendió cuando escribió en el Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estas palabras nacen de un corazón quebrantado que sabe que, por encima de todo, perder la presencia de Dios es perderlo todo. Porque cuando el Espíritu se retira, la sensibilidad se muere, la conciencia se cauteriza y el alma comienza a apagarse lentamente. Pero mientras aún sientas remordimiento, mientras la culpa te despierte de madrugada, mientras una lágrima te recuerde que no eres tú mismo cuando estás lejos de Dios, entonces hay esperanza. Porque esa culpa no es señal de rechazo, sino evidencia de pertenencia. Muchos ven la culpa como un castigo, pero en realidad es una prueba de vida. Es el latido del alma que todavía responde a la corrección divina. Es la reacción del corazón que ha sido sellado por Dios. No es agradable, no es la cómoda, pero es santa. Y en el contexto correcto, es una herramienta poderosa de redención. El apóstol Pablo habló de esto en 2 Corintios 7:10, cuando escribió: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que Dios permite porque sabe que de ahí nacerá una transformación genuina. No se trata de sentir vergüenza por el error, sino de ser llevado al arrepentimiento que produce vida. Y eso solo lo puede provocar el Espíritu. Es imposible que el Espíritu de verdad coexista cómodamente con el pecado en el interior de un creyente. Cuando Él habita, todo lo que no le agrada empieza a arder por dentro. No hay silencio posible, no hay disimulo que funcione. Lo que otros toleran, tú lo sientes como carga. Lo que otros justifican, a ti te pesa. Porque no se trata solo de lo que haces, sino de quién eres. Y si eres un elegido, entonces estás marcado con una sensibilidad que no puedes apagar. Esa sensibilidad es uno de los dones más preciosos que puedes tener. Porque es lo que impide que vivas una doble vida. Es lo que te expone a ti mismo aun cuando nadie te ve. Es lo que te quiebra cuando estás a punto de callar la voz de Dios. Y aunque a veces desees no sentirlo, es mejor llorar con conciencia que reír con indiferencia. Cuando el pueblo de Israel se rebeló y cayó en idolatría, hubo un momento en que la gloria de Dios se apartó del templo. Ezequiel tuvo una visión de esa partida y fue una de las escenas más tristes de toda la Escritura. Porque lo más terrible que puede pasarle a una persona no es perder lo que tiene, sino perder la presencia que lo define. Y si tú todavía sientes ese peso cuando desobedeces, si todavía tiemblas por dentro cuando sabes que has ofendido a Dios, entonces no estás en ruinas, estás vivo, estás siendo preservado, estás siendo inquietado porque aún hay algo que debe nacer en ti. El Espíritu no permanece en un corazón que se endurece sin retorno, pero sí trabaja incansablemente en aquel que, aunque herido, sigue sensible, aunque caído, sigue abierto, aunque confundido, sigue clamando. Esa insistencia de Dios no es debilidad,
es pacto. Él no deja de llamarte porque hizo un compromiso contigo antes de que tú lo conocieras. Y su fidelidad no depende de tu conducta. Su fidelidad depende de su naturaleza. Por eso no puedes apagar lo que Él ya encendió. Por más que lo intentes, no podrás vivir tranquilo cuando caminas en dirección contraria a tu destino. No porque seas fuerte, sino porque has sido sellado. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este sello es una marca invisible, pero real. Te separa, te distingue, te llama. Y cuando actúas fuera de ese llamado, el Espíritu se entristece. No se aleja de inmediato, pero sí permite que lo sienta. No con castigo, sino con una ausencia temporal de paz. Esa paz que pierdes después de haber caído no es coincidencia. Es el Espíritu mostrándote que lo que hiciste no es compatible con quien eres. Y ese contraste es necesario porque te empuja a volver. Volver no es siempre fácil, pero es inevitable cuando hay una marca espiritual sobre tu vida. Puedes correr, puedes fingir, puedes resistir, pero no puedes borrar lo que Dios escribió en tu alma. Lo que Él comenzó, lo terminará. Y si ha decidido hacer de ti un instrumento de honra, entonces te perseguirá con su voz hasta que su propósito se cumpla. No porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. No porque nunca caigas, sino porque cada vez que caigas, algo en ti se va a levantar de nuevo. La culpa no es enemiga de tu llamado, es una aliada disfrazada de incomodidad. Es un recordatorio constante de que aún no has sido entregado. Y si logras verla con los ojos correctos, no, si dejas de rechazarla y empiezas a entenderla como una expresión del amor de Dios, entonces dejará de hundirte y comenzará a impulsarte, porque esa tristeza momentánea no está diseñada para destruirte, sino para llevarte al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no es solo decir lo siento, es cambiar de dirección. Dios no se impresiona con tus palabras, Él responde a tu corazón. Puedes orar sin convicción, puedes cantar sin entrega, pero no puedes fingir cuando el Espíritu comienza a moverse dentro de ti, porque Él va más profundo. Y cuando toca, no solo remueve emociones, remueve estructuras internas que han estado mal edificadas, rompe hábitos, patrones, formas de pensar que estaban atadas a tu pasado, y a veces usa la culpa como herramienta para provocar ese movimiento. No para señalarte como un fracaso, sino para guiarte a la transformación. Cuando entiendas esto, dejarás de huir de tu dolor interno, empezarás a escucharlo, porque cada vez que sientas esa tristeza que no sabes cómo explicar, cada vez que te invada ese silencio interior que grita más fuerte que 1000 palabras, cada vez que tus pensamientos no te dejen dormir por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, sabrás que no es una simple emoción. Es el Espíritu Santo recordándote que tu historia aún no ha terminado, que no puedes conformarte con lo que otros toleran, que tu estándar no es la cultura, ni el mundo, ni la carne. Es la gloria para la cual fuiste llamado. La marca del Espíritu es insistente, no se borra con una caída, no se elimina con una mala temporada. Y si hoy estás aquí leyendo esto, sintiendo ese ardor interno, esa mezcla de tristeza y esperanza, es porque esa marca sigue activa, está siendo moldeado. Y el alfarero, cuando comienza una obra, no la deja incompleta. Él trabaja en ti incluso cuando tú ya te diste por vencido. Él cree en ti cuando tú ya te llamaste fracaso. Él permanece cuando tú mismo quisiste alejarte. La culpa que sientes es santa, porque no te empuja a esconderte, sino a confesar. No te lleva al aislamiento, sino al altar.
Y allí, en la presencia de Dios, no encontrarás un juez que te condena, sino un Padre que te restaura. No habrá acusación, habrá redención, no habrá castigo, habrá corrección con amor. Porque quien ha sido marcado por el Espíritu nunca será tratado como un extraño. Será corregido como hijo. Y esa corrección, aunque duela, es la prueba más clara de que sigue siendo parte de su plan. No te avergüences de sentir lo que sientes. No te castigues por no poder olvidarlo. No rechaces esa voz interna que te llama una y otra vez. Es el Espíritu, es Dios mismo y no te está rechazando, te está reclamando como suyo. Hay batallas que no se ven, pero que definen destino. Hay luchas tan íntimas que se vuelven imposibles de confesar, pero tan reales que gobiernan silenciosamente la vida entera. Lo que enfrentas cuando nadie te observa, lo que intentas sepultar bajo la rutina, lo que disimulas mientras otros te aplauden, puede ser el lugar exacto donde Dios ha decidido trabajar tu autoridad. Porque el Señor no unge lo superficial, Él unge lo quebrantado. Y si has sentido que tu lucha es demasiado vergonzosa como para ser parte de tu propósito, entonces necesitas comprender que el reino no se edifica con perfección, sino con redención. No se puede gobernar espiritualmente en una esfera donde antes no se ha sido procesado. No se puede hablar con autoridad sobre libertad cuando nunca se ha enfrentado la esclavitud cara a cara. Dios no delega influencia sin antes formar carácter. Y esa formación no sucede en los altares, sino en los desiertos. No ocurre bajo luces, sino en las sombras. No en los escenarios públicos, sino en los secretos del alma. Por eso, si estás en guerra con un vicio oculto, si cada día te levantas con la esperanza de vencerlo y cada noche terminas sintiéndote indigno, no te desconectes del proceso. Allí está formándose la versión de ti que Dios quiere usar para tocar a otros. En la vida de Moisés hubo una lucha interna que lo llevó a matar a un egipcio y luego a esconderse en el desierto por 40 años. Nadie más lo vio como libertador excepto Dios. Porque mientras el mundo juzga por el comportamiento visible, Dios mide por el fuego interior. El lugar donde Moisés falló en lo oculto fue el mismo lugar donde luego Dios lo empoderó públicamente. No fue un accidente, fue parte del plan, porque los que serán levantados con autoridad genuina deben pasar primero por la humillación privada. No para ser destruidos, sino para ser afinados. No es en la ausencia de batalla donde se descubre el llamado, sino en medio del conflicto. En 2 Corintios 1:4, Pablo afirma que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto revela un principio espiritual profundo. Aquello en lo que fuiste consolado es el mismo terreno donde serás utilizado. Y no puede haber consuelo sin primero haber dolor. No puede haber restauración sin haber tocado fondo. No puede ser voz de esperanza sin antes haber caminado por el valle. Por eso tu lucha secreta no te descalifica, te prepara. Los vicios no son deseados, pero sí son usados por Dios cuando un corazón se rinde. Él no aprueba la caída, pero transforma el dolor. No celebra el error, pero lo convierte en lección. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo reposiciona como cimiento. Y es allí donde comienza a brotar autoridad. No una autoridad fingida, aprendida, superficial, sino una que nace del polvo, del quebranto, de haber visto tu humanidad en su estado más crudo y aún así haber sentido la misericordia cubriéndote. Esa es la autoridad que transforma, la que no se impone, sino que fluye desde la compasión, la que no domina, sino que libera. Quien ha sido confrontado por sus sombras camina con otra sensibilidad.
Ya no juzga con dureza, ya no desprecia lo que no entiende, ya no predica desde la altivez, sino desde el amor. Porque sabe lo que duele no poder controlar un impulso. Sabe lo que arde en el alma cuando se traiciona a sí mismo. Y sabe por experiencia que solo Dios puede redimir lo que parecía perdido. Esa persona, quebrada pero restaurada, no es un sobreviviente. Es un instrumento, porque ha sido probado en lo invisible y ahora puede ser usado en lo visible. No subestimes tu lucha. Puede ser el lenguaje que usarás mañana para hablarle a los que aún no han sido liberados. Puede ser la llave que te conecte con corazones que nadie más puede alcanzar. Puede ser el territorio donde tu autoridad espiritual se levante con más fuerza. Pero solo si decides atravesarla con la mirada puesta en Cristo. Solo si entiendes que no es una guerra para destruirte, sino un campo de entrenamiento donde estás siendo moldeado para cosas mayores. Y aunque ahora no lo entiendas del todo, habrá un momento donde mirarás hacia atrás y verás que esa parte de ti que más odiaste fue también la que más reveló la gracia de Dios. Porque fue ahí donde más luchaste, pero también donde más fuiste sostenido. Fue ahí donde más tropezaste, pero también donde más aprendiste a depender de su fuerza. Y entonces sabrás que no se trató de resistir por orgullo, sino de rendirte por propósito. Porque en el reino, la autoridad no se impone, se recibe después de haber sido quebrado. Dios no busca perfección, nunca lo ha hecho. Él no llama a quienes tienen un historial impecable, sino a quienes tienen un corazón dispuesto. La historia de la redención no fue escrita por héroes que nunca fallaron, sino por hombres y mujeres que cayeron, lloraron, se humillaron y aún así decidieron levantarse. Eso es lo que distingue a los elegidos. No la ausencia de error, sino la voluntad de no permanecer en el suelo. Cuando Samuel fue enviado a ungir al futuro rey de Israel, pensó que el elegido sería Eliab, fuerte y de apariencia imponente. Pero Dios le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Dios eligió a David, el menor, el olvidado, el pastor que nadie consideraba. Y fue ese mismo David quien después caería en pecado, pero también sería llamado varón conforme al corazón de Dios. No por su perfección, sino por su capacidad de arrepentirse sinceramente. La Biblia no oculta los errores de los elegidos. No los disfraza ni los suaviza. Al contrario, los expone con crudeza, pero también con esperanza, porque el mensaje eterno es claro. Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo vil para derribar lo que se cree noble y lo roto para manifestar su gloria. En 2 Corintios 4:7, Pablo lo expresa sin rodeos. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es en el quebrantado donde el poder de Dios se perfecciona. Es en el débil donde su fuerza se manifiesta con más claridad. Por eso, si te sientes indigno, no estás descalificado. Si te pesa el pasado, no estás olvidado. Si aún luchas, no estás fuera. Estás siendo moldeado. Has sido elegido no por lo que has hecho, sino por lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y eso no depende de tu capacidad, sino de tu rendición. El proceso no será fácil, pero el llamado sigue en pie. Porque Dios no se arrepiente de sus planes. Y si te escogió, Él se encargará de terminar la obra que comenzó. Incluso si hoy todo parece confuso, Él no llama a los que se creen listos. Llama a los que aún rotos ya siguen diciendo: aquí estoy. Y esos los quebrantados que no se rinden son los que Dios levanta para mostrar al mundo que su gracia no conoce límites. Dios no escribe historias lineales. Él no sigue el guión de la lógica humana ni el molde de las apariencias.
Su forma de formar a sus elegidos siempre ha sido misteriosa pero efectiva. Lo que para muchos es una desviación, para Dios puede ser parte del camino. Y lo que para el mundo es un motivo para desecharte, para Dios puede ser la base sobre la que construirá su gloria en tu vida. Los vicios que hoy te duelen, los impulsos que no comprendes, las grietas que escondes, todo eso no es una interrupción del llamado. Es el escenario donde Dios ha decidido mostrarte quién eres realmente. No hay nada más espiritual que un alma en proceso. Porque en medio de esa transformación silenciosa, lejos de los aplausos y de la opinión de otros, se forja una relación auténtica con Dios. Allí, donde nadie más entra, donde tus lágrimas no necesitan explicación, es donde el Espíritu comienza a sembrar autoridad, sensibilidad y propósito. No porque seas perfecto, sino porque estás siendo perfeccionado. Y ese proceso, aunque incómodo, es el privilegio más alto que puedes recibir. Ser trabajado directamente por la mano del Creador. A veces Dios no elimina de inmediato lo que te debilita, no porque no pueda, sino porque quiere que descubras lo que hay dentro de ti mientras luchas. El vicio no es solo algo que necesitas vencer, es también una puerta que te obliga a buscar a Dios con más intensidad. Es el espejo que te quiebra el orgullo, que te obliga a reconocer tu necesidad, que derrumba toda pretensión religiosa para dejar al descubierto un corazón sediento de verdad, porque Dios no está buscando gente que finja estar bien. Está buscando corazones que no teman confesar su necesidad. La unción no viene sobre el que se esconde, sino sobre el que se expone en presencia de Dios. Por eso no temas reconocer tu lucha. No temas admitir que aún estás en guerra. Porque esa guerra, lejos de ser una señal de fracaso, es la prueba de que el cielo aún está reclamando lo que le pertenece. Tu alma no está a la deriva, está siendo perseguida por un amor que no acepta perderte. Y ese amor es más fuerte que cualquier hábito, más constante que cualquier adicción, más profundo que cualquier caída. Dios no te usará a pesar de tu lucha, te usará a través de ella. Porque lo que has vivido será lo que te dará lenguaje, compasión, verdad. Y en ese fuego que hoy parece destruirte se está forjando la voz con la que levantarás a otros. No necesitas estar completo para comenzar. Solo necesitas rendirte, porque los elegidos no son los que nunca caen. Son los que aún en medio del fuego siguen diciendo: no me sueltes, Señor. Y si eso todavía está dentro de ti, entonces aún estás exactamente donde Dios te quiere.